Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, casi siempre hago un pequeño preámbulo para quien no conozca la institución. El Ateneo de Cádiz es el segundo más antiguo de España, se fundó en 1858, ha pasado por vicisitudes a lo largo de todos estos años, muchísimas, repúblicas, levantamientos, guerras civiles, monarquías, democracia, y prácticamente ha abierto sus puertas pues todos los días. Y bueno, pues para dar conferencias, para presentar libros, para debates, en definitiva lo que tratamos es de acercar la cultura a la ciudad de Cádiz, a la bahía de Cádiz. En esta ocasión es un acto muy gozoso para todos nosotros porque es el ingreso de una persona joven. Al doctor Antonio Leopoldo Santiesteban Espejo lo conocí el día de su ingreso como académico correspondiente en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Había obtenido el accesi al premio in memoriam profesor Orozco Acuaviva del 2019. El profesor Orozco fue también presidente de esta casa. Impartió magistralmente en la conferencia la figura de Mariano López Mateos en la introducción de la teoría celular en España. Me impactó sobremanera. Su desarrollo del contexto histórico donde se produjo en nuestro país la introducción de la teoría celular y la visión cuniana del progreso científico que esbozó aquella tarde fueron, a mi juicio, sorprendentes. También me asombró su juventud. Hablamos al finalizar la conferencia y ese momento fue el punto de arranque de confidencias profesionales sobre la investigación y la docencia y de una visión del quehacer científico sin ruptura con la filosofía o con la historia. Acertadamente, Juan Arana ha señalado que la ruptura del saber fue, en resumidas cuentas, esa escisión entre la ciencia y las humanidades, el elemento responsable de las improvisaciones que posteriormente desencadenaron tantas catástrofes como la que actualmente estamos viviendo. Fue una ruptura carente de equilibrio y de simetría. En consecuencia, los científicos se dedicaron a hacer cada vez más ciencia y los filósofos cada vez menos filosofía. De manera que la crisis subsiguiente en la que todavía nos encontramos no se produjo porque se partiera en dos el eje de la rodadura de la razón, sino porque una de las dos ruedas creció hasta la desmesura, mientras la otra sufrió pinchazo tras pinchazo hasta quedar inservible. El doctor Santiesteban es del club de los que tratamos de poner argamasa a esa ruptura. Después de aquella tarde vinieron los desayunos filosóficos. Me regaló su tesis doctoral de la medicina descriptiva a la medicina constructiva, un modelo de análisis bibliométrico en ingeniería tisular, con una dedicatoria que dice, para José Almenara, por sus palabras llenas de afecto acerca de la noción de paradigma científico en mi acto de recepción como académico de la Real Academia de Medicina de Cádiz. Una tesis en la que se nota la mano de su maestro, el doctor Antonio Campos Muñoz, que también fue profesor nuestro. En este tipo de acto también se debe hacer un repaso del currículum de la persona que va a ingresar, y el doctor Antonio Leopoldo Santiesteban es licenciado en Medicina en 2015, máster en Ingeniería Tisular en 2016, doctor en Biomedicina en el 2019, facultativo especialista de área en hematología y hemoterapia y miembro de los grupos de investigación de Ingeniería Tisular del Departamento de Histología de la Universidad de Granada y de Ingeniería Biomédica y Telemedicina del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, el INIBICA. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental y de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Actualmente, investigador asociado a la Unidad de Gestión Clínica de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Puerta del Mar y profesor del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Su experiencia investigadora se ha centrado en el estudio molecular de las neoplasias hematológicas, con especial énfasis en la biología molecular
de los linfomas. Colabora con la Unidad de Gestión Clínica de Anatomía Patológica, como hemos dicho, el Hospital Puerta de Mar de Cádiz, en el desarrollo de modelos predictivos de supervivencia en linfoma a través de herramientas de inteligencia artificial. Además, a nivel académico, ha participado en diferentes proyectos sobre innovación docente, que es otro de sus inquietudes, en medicina con la Universidad de Granada y con la Universidad de Cádiz. Y tiene amplia experiencia clínica e investigadora en hematología clínica, habiendo publicado numerosos artículos en revistas de impacto científico que han sido recogidas por la Federación de Academias de Medicina y Ciencias de Europa. Además de comunicaciones a congresos científicos nacionales e internacionales en hematología clínica, inmunohematología y citomorfología hematológica. Ha participado como ponente y ha presentado comunicaciones en congresos autonómicos y nacionales organizados por la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad Española de Anatomía Patológica. En definitiva, creo que es un brillante investigador con mucho porvenir en el área de conocimiento que desempeña, y también quiero entender que con mucho porvenir en esta casa. Esta mañana tuve la oportunidad de asistir a la entrega de las banderas de Andalucía, que otorga la Junta de Andalucía a personalidades de diferentes áreas de la provincia de Cádiz. Y entre ellos había un bailador, el Pipa de Jerez, que dijo algo que me gustó. Y dijo algo que era una recomendación de su padre, que le decía: talento, talante y pa'lante. Pues nada, Antonio, talento tienes, talante también y pa'lante. Antes de empezar, que empiece Antonio, también quiero saludar a su madre, a Pilar Espejo, a su padre, Antonio Santiesteban, a su mujer, Julia Morán, y a su hijo, Carlito, que también anda por ahí. Muchas gracias por vuestra asistencia y cuando quieras, Antonio, puedes empezar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A mí me gustaría hoy, antes de comenzar con el desarrollo del contenido de la sesión, pues me gustarían varias cosas. Me gustaría, en primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, al presidente del Ateneo, al profesor Almenara, primero por las palabras de agradecimiento, presentación que ha tenido hacia mí. Ya le adelanto, le anticipo yo a ustedes que son mucho más los motivos que puedo yo tener para sentir admiración hacia él, y además él lo sabe, que los que pudiera él tener para sentir algún tipo de admiración hacia mí. Y por otro lado también, cómo no agradecerle a ustedes su presencia a mí aquí me honra profundamente. Y además hay que tener en cuenta una cuestión que no se nos debe de olvidar, es que hoy es 25 de febrero, es viernes, y estamos además, por si no fuera suficiente, estamos a las vísperas de un puente de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, con lo cual la cuestión tiene todavía más mérito, tiene todavía más valor. Bien, las personas que me conocen saben que yo no soy natural de Cádiz, yo no nací en Cádiz, nací en Granada y me crié en Adra, en un pueblo de la provincia de Almería, un pueblo cercano a Granada, del cual realmente pues, me siento, al que recuerdo con mucha frecuencia y al que amo profundamente. Pero de la misma forma, yo debería de confesarle a ustedes hoy que de un tiempo a esta parte, bueno, los lazos que determinan el sentimiento de pertenencia de una persona a una tierra o de una persona a un lugar, pues en mi caso desde hace un tiempo se han visto ampliados, ciertamente, se han visto extendidos y anclan ahora en otras tierras, arraigan ahora en tierras nuevas. Evidentemente me refiero con este comentario a Cádiz, y me refiero a Julia, a mi mujer que está aquí hoy en el público, y me refiero a Carlitos que está allí al fondo, un hijo fantástico que tenemos los dos. Digo esto pues precisamente porque no quería dejar de manifestar este sentimiento que desde hace un tiempo me llena y me satisface. Y yo le he traído hoy, antes de comenzar con el desarrollo propio de la conferencia de ingreso, unas palabras que me gustaría leerles.
unas palabras que están extraídas del primero de los libros que publicó Ortega. Ortega en el año 14 publicó un trabajo que se había ido gestando desde el año 1910 en forma de artículos, en varios artículos, pero que al final se unió en un librito pequeño, se llama Las Meditaciones del Quijote. Entonces, Las Meditaciones del Quijote, en este prólogo que se llama Lector, Ortega hace una reflexión, hace una descripción, una disección de lo que él considera que es el sentimiento humano de amar. Lo digo esto porque realmente cuando uno se plantea qué versatilidad puede tener el sentimiento humano de amar, que le permite a uno amar a una infancia, amar a una tierra, amar a una profesión, amar a una familia, amar a unas personas, y como dice con precisión la gente en la calle, tener una serie de seres a los que uno quiere y les llama seres queridos, ¿no? Entonces yo les voy a leer estas palabras hoy por dos motivos. Primero, porque es un alegato del amor que une frente al odio que separa. Desde hace prácticamente 48 horas tenemos constancia del inicio, del estallido del conflicto bélico, del cual no sabemos realmente ni cuándo va a acabar ni cómo va a terminar. Lo único que sabemos es que ya hay mucha gente sufriendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, como un alegato del amor frente al odio, de la capacidad de unión frente a la capacidad de separación. Y luego, por otra parte, también, pues realmente por lo que significa para mí hoy estar aquí ingresando en el Ateneo. Es decir, es otro motivo más, si cabe, o si hiciera falta, para sentirme yo miembro de esta ciudad, para sentirme yo partícipe, ligado, anclado, arraigado en esta ciudad. Entonces, me van a permitir que les lea estas palabras antes de comenzar con el desarrollo de la sesión. Dice Ortega en el prólogo de Las Meditaciones del Quijote: el amor nos liga a las cosas, aun cuando sea pasajeramente. Pregúntese el lector, ¿qué carácter nuevo sobreviene a una cosa cuando se vierte sobre ella la calidad de amada? ¿Qué es lo que sentimos cuando amamos una mujer, cuando amamos la ciencia, cuando amamos la patria? Y antes que otra nota hallaremos esta: aquello que decimos amar se nos presenta como algo imprescindible. Es decir, que no podemos vivir sin ello, que no podemos admitir una vida donde nosotros existiéramos y lo amado no. Hay por consiguiente en el amor una ampliación de la individualidad que absorbe otras cosas dentro de estas, que las funde con nosotros. Tal ligamen y compenetración nos hacen internarnos profundamente en las propiedades de lo amado. Lo vemos entero, se nos revela en todo su valor. Entonces advertimos que lo amado es a su vez parte de otra cosa, que necesita de ella, que está ligado a ella. Imprescindible para lo amado se hace también imprescindible para nosotros. De este modo va ligando el amor cosa a cosa y todo a nosotros, en firme estructura esencial. Son unas palabras que literariamente son, pues yo diría que inmejorables, pero que luego además son verdad, es decir, que hay una verdad contenida en la belleza, que es algo que muchos sabemos, que la belleza contiene verdad también. Bien, valgan, como digo, estas palabras, primero como alegato del amor frente al odio y en segundo lugar como muestra de lo que significa para mí estar aquí. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con el desarrollo de la conferencia de ingreso como tal, y yo, como soy hematólogo de formación, pues el título de la presentación es el siguiente, el que aparece en la pantalla: de la célula al microambiente celular, una aproximación histórica al estudio del linfoma de Hodgkin. Un proyecto que desde hace ya más de un año desarrollamos en la unidad de gestión clínica de anatomía patológica, que me ha acogido y me ha recibido fantásticamente bien, de manera inmejorable. Y bien, para ello, el índice que voy a seguir durante la presentación es el que aparece en la pantalla, dividido en 3 puntos. El primero de ellos se titula El tránsito entre la descripción, 1832, y la caracterización, 1994. Y como vamos a ver después, el primer trabajo donde se publican una serie de casos que a día de hoy consideramos que son los primeros casos de enfermedad de Hodgkin o de linfoma de Hodgkin, algunos lo eran, otros no lo eran, data de 1832, no hace tanto tiempo, de inicio del siglo XIX. Sin embargo, la caracterización de esa enfermedad, la definición de dónde proviene la célula que define esa enfermedad, llevó mucho tiempo, llevó muchísimo tiempo. El segundo punto se llama la célula de Hodgkin-Rehn-Sternberg, una célula elusiva. La célula que define el linfoma de Hodgkin es la célula de Rehn-Sternberg. Pero como digo, la delimitación del linaje celular al que pertenece este tumor fue una cuestión que trajo muchos quebraderos de cabeza a los departamentos de anatomía patológica y a muchos grupos de investigación también, y tardó un tiempo en darse con la tecla. Y el último punto, el tercer y último apartado, tiene como objetivo tratar de exponer por qué de un tiempo a esta parte hay una serie de conceptos que provienen del ámbito de la ecología y que están intentando aplicarse al estudio del cáncer. ¿De acuerdo? Por tanto, el microambiente celular, la visión ecológica aplicada al estudio del cáncer.
Bien, fíjense ustedes, el linfoma de Hodgkin es un tumor de los ganglios linfáticos que afecta fundamentalmente a la población joven, que proviene de los linfocitos B, y que en las sociedades occidentales tiene una distribución bimodal por edades, características típicas del linfoma de Hodgkin. Aparece el primer pico de afectación entre los 20 y los 30 años, y luego hay un segundo pico a partir de los 60 fundamentalmente. Y si uno observa las curvas de afectación por edad en sociedades con un grado de desarrollo social y económico menor, esa curva bimodal no aparece, es propia de las sociedades occidentales. Realmente no se sabe por qué hay esa distinción epidemiológica en la distribución por edades del linfoma de Hodgkin. Como aparece en esta imagen, pues normalmente, o la forma más frecuente de afectación primaria, de aparición, es en forma de adenopatía cervical sobre todo, pero también puede aparecer a otros niveles, ganglionar axilar, a nivel inguinal, o adenopatías que no sean visibles, ¿no? Y, bueno, al igual que otros síntomas linfonogenerativos, pues aparece con fiebre, con sudoración, con pérdida de peso, etc. Sin embargo, no son las manifestaciones clínicas ni tan siquiera radiológicas lo propio de esta enfermedad. Lo propio de la enfermedad, lo distintivo del linfoma de Hodgkin es la apariencia histológica de la enfermedad. Fíjense, esto es un corte de un ganglio linfático, pudiera ser de este ganglio, de un paciente afecto por linfoma de Hodgkin. La célula característica de esta enfermedad es esta célula que aparece aquí, ¿verdad? Con núcleo, en este caso con dos núcleos, binucleada, pero podría ser multinucleada también, y con nucleolos, tienen estos nucleolos que parece que se están mirando y que dan una apariencia de ojos de lechuza, aparece en los libros normalmente, ¿no? Una apariencia de ojos de lechuza. Y si ustedes se fijan, es muy minoritaria la población tumoral. Uno pensaría que un tumor necesita, para expandirse, de un volumen tumoral importante. Sin embargo, las células de Hodgkin-Rehsteper son muy minoritarias. Se ha calculado que del total del volumen de un ganglio linfático afecto, solo el 1,5% de la celularidad total es celularidad tumoral, constituyen células de Rehsteper. El resto de células, que son muy variadas, linfocitos, eritrocitos, células plasmáticas, dominan el ganglio linfático. Y eso es una cuestión importante y además característica de esta enfermedad, ¿no? Y una de las cuestiones que uno se plantea cuando comienza a estudiar esta enfermedad es ¿cuándo se describe por vez primera la enfermedad? ¿En qué momento se describe por vez primera la enfermedad? Bueno, pues el trabajo que describe, que se considera los primeros casos de linfoma de Hodgkin, es del año 1832, relativamente reciente. Son una serie de casos que describió y que confeccionó Hodgkin. Thomas Hodgkin fue un patólogo importante de inicio del siglo XIX, estudió en la Universidad de Edimburgo y después de estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo ingresó en el Hospital de Guy's en Londres. El Hospital de Guy's inicialmente estaba unido al Hospital de St. Thomas, pero hubo una rencilla entre los cargos directivos del hospital y los hospitales se separaron, de tal forma que a día de hoy el Hospital de St. Thomas está por un lado y el Hospital de Guy's está por otro. Entonces Hodgkin entró en el Hospital de Guy's. En el Hospital de Guy's, como se separaron ambos hospitales, los museos anatómicos de ambos hospitales se separaron. Entonces Hodgkin quedó como responsable del Museo Anatómico del Hospital de Guy's, con lo cual era la persona, el procurador de los muertos y el conservador del Museo Anatómico, la persona que realizaba la autopsia en el hospital. Entonces, el trabajo original es la descripción de 6 casos de confección propia, donde a él le llamó la atención poderosamente la coexistencia en varios pacientes de 2 datos: agrandamiento ganglionar de lo que se llamaban entonces la glándula absorbente, ¿no? Nosotros lo llamamos hoy ganglio linfático, y junto a eso, agrandamiento del bazo. Coexistían esos 2 datos en una serie de 6 pacientes. Y además añadí un 7º caso. El trabajo original, que si uno lo quiere está disponible, se lo puede, lo descarga y lo estudia y lo lee, añade un 7º caso de un compañero suyo del hospital, que era Robert Carswell, que 4 años antes, en 1828, había publicado un trabajo que se llamaba Cáncer cerebriforme de las glándulas linfáticas y el bazo. Entonces, quien reconoció la coincidencia de aquel caso con los 6 suyos y lo unió, y es el 7º caso que aparece en la serie de Hodgkin, ¿no? Entonces, este trabajo lo he estudiado y lo he leído, y me van a permitir ustedes que les cite o que les lea el caso número 4 de la serie de casos de Hodgkin. Lo hago por una razón solamente, y es por manifestar la minuciosidad y la precisión en la descripción de los hechos. Estamos a inicios del siglo XIX, evidentemente ya había mucha gente que tenía el microscopio y que hacía mano de él, pero no hay descripción entonces microscópica del linfoma de Hodgkin, son hallazgos macroscópicos de la observación de la autopsia en la piel del paciente. Pero el rigor en la observación lleva muchas veces a la verdad, en la mera descripción, ¿no? Entonces dice Hodgkin, el caso 4 de los 7 casos del trabajo, ¿no? Dice 8 de enero de 1830, Thomas Westcott, aproximadamente 50 años, de profesión carpintero y paciente del doctor Addison. Addison es el de la enfermedad de Addison, Thomas Addison. En el hospital de Guy's en ese momento había 3 figuras que eran Thomas Hodgkin, Thomas Addison y Robert Guy's. Le llamaban los tres del Guy's.
Bueno, pues este paciente era paciente del de la insuficiencia suprarrenal, de Thomas Allison. Entonces, el hecho más remarcable de este caso fue el enorme agrandamiento de casi, si no todas, las glándulas absorbentes examinadas, pero más especialmente de las de la axila y la ingle. Tenían un tamaño similar al del huevo de una paloma, unas un poco mayores y otras, sin embargo, más pequeñas. El bazo estaba prodigiosamente alargado, al menos en 9 pulgadas, y proporcionalmente era grueso. Y un poquito más adelante se aventura incluso, en 1832, se aventura incluso a plantear una hipótesis etiológica de la enfermedad, es decir, de cuál era el origen de la enfermedad. Esto sería lo que nosotros llamamos hoy la discusión del artículo, ¿no? Evidentemente no había el fraccionamiento que hay hoy en los trabajos científicos, pero fíjense lo que plantea en este trabajo original Hawking. Los originales siempre son mucho más productivos que los trabajos recientes siempre. Entonces dice, puede observarse que más allá de algunas diferencias en la estructura, todos estos casos concuerdan en el remarcable agrandamiento de las glándulas, en el cuello, axilar e inguinal, y de aquellas que acompañan a la aorta en el tórax y el abdomen. Tan lejos como pueda derivarse de la observación o pueda ser recogido de la historia de los casos, este agrandamiento de la glándula parece ser una afección primitiva de estos cuerpos, más que el resultado de una mutación propagada. Es decir, que ya en los albores del siglo XIX estaba planteando que la enfermedad era primariamente una afección de la glándula, no era una infección derivada de otro territorio, no había pus en ningún otro territorio, no era un proceso ulceroso, era un proceso primariamente ganglionar, lo cual tiene ciertamente mucho valor. No, el presidente del Ateneo ha dicho que el Ateneo se funda en 1858. Un año antes. Exactamente. Un año, el año 1859, si no estoy yo mal recordando, se publica un libro, probablemente el libro más importante de la ciencia del último, no sé si es el más importante, uno de los más importantes de la ciencia de los últimos 900 años, que es sobre el origen de las especies. Saben ustedes que en el año 31, en 1931, Darwin se embarca en el Beagle y hace una travesía de 5 años, del 31 al 36. Fueron sus años de los 21 años a los 26 años de Darwin. Sin embargo, el origen de la especie es del año 59, de 1859, es decir, desde el año 36 al 59 fueron 23 años en los que no se publicó el trabajo. Hubo un librito que salió en ese momento recogiendo las aventuras que habían ocurrido en el Beagle, pero el trabajo fundamental de Darwin es del 59. Bueno, una cosa que se plantea uno es por qué pasó tanto tiempo entre la llegada del Beagle y la publicación del origen de las especies. Y el motivo, entre otros, era la absoluta obsesión con la recogida de datos que comprobaran el planteamiento teórico que Darwin tenía en ese momento acerca de la selección de las especies, de la selección natural, de la evolución de las especies. Entonces, esta diapositiva quiere remarcar esto, que la ciencia comienza con la minuciosa descripción de los hechos. Y pongo lo de minuciosa entre paréntesis porque es lo fundamental. Entonces, a riesgo de citar en exceso, pero es una desviación de formación, yo voy a leerles la última de las citas de la conferencia de ingreso. Me van a estar a permitir que se lo lea. Y es una cita que tiene como objetivo poner de manifiesto hoy que tenemos un acceso ilimitado a la información, cuando no era tan sencillo acceder a la información, la capacidad que tenían y el mérito tan grande que tuvieron personas que luego han pasado la historia de la ciencia. Entonces yo le voy a leer un parrafito de una carta que le envió Darwin a un primo suyo. En mayo del 55 Darwin le envió una carta a un primo suyo pidiéndole una serie de cosas que ahora vamos a ver. Entonces dice Darwin, es mayo del 55 si mal no recuerdo yo. Efectivamente es 7 de mayo del año 55. Esto se lo envió a un primo suyo que era William Darwin Fox, que vivía fuera de la ciudad donde estaba Darwin. Le dice, odiarás la simple visión de mi letra, pero a partir de ahora te prometo que no te pediré nada más, al menos durante mucho tiempo. Dado que vive en un suelo arenoso, ¿tenéis ahí lagartos completamente comunes? Esto lo escribía Darwin, ¿no? Si los tenéis, ¿crees que sería demasiado ridículo ofrecer una recompensa por huevos de lagarto a los niños de tu escuela? Si te llevaran por equivocación huevos de serpiente estaría muy bien, porque también lo necesito. Y no tenemos ni lagartos ni serpientes por aquí. Mi objetivo es ver si esos huevos flotarán en el agua de mar y si se mantendrán vivos flotando durante 1 o 2 meses en mi sótano. Estoy realizando experimentos sobre el transporte de todos los seres orgánicos que puedo y los lagartos se encuentran en toda la isla y por consiguiente tengo muchas ganas de ver si sus huevos soportarán el agua del mar. La obsesión con la comprobación de una teoría, ¿no? Hoy que tenemos tanto acceso a la información, no está de más recordar estas cuestiones.
Bien, sea como fuese, andando el tiempo, Hodgkin abandona el hospital de Gay, y lo abandona porque no le dan un puesto estable de trabajo en el hospital, y el resto de su vida, hasta el año 65 que fallece, lo dedica al cuidado de los más desfavorecidos. Hodgkin se embarca en una serie de viajes, en una travesía con un amigo suyo, con José Montefiore, y viajan prácticamente por todo el mundo. Viajan a la India, viajan a Brasil, viajan al norte de África, viajan a Australia. Fíjense, esto es un dibujo de Hodgkin, esto es un dibujo de Hodgkin en un campamento de Marruecos, donde estuvo un tiempo, como digo, realizando labores humanitarias. En el año 65, un año antes del fallecimiento de Hodgkin, se publica un trabajo por parte de un compañero suyo, de Samuel Wilks, donde se recogen una serie de casos del propio Samuel Wilks junto con los casos que acabamos de ver de Hodgkin. Entonces reconoce que existe una coincidencia y por primera vez en la historia de la medicina aparecen juntas las palabras Hodgkin disease, enfermedad de Hodgkin. Y el epónimo, enfermedad de Hodgkin, aparece por primera vez un año antes de que Hodgkin fallezca, en el año 65. Y en el año 66 contrae la disentería y fallece en Israel, en Jaffa, donde está enterrado. Fíjense lo que aparece, lo que está escrito en el epitafio, en la tumba de Hodgkin. Nothing of humanity was foreign to him. Nada en la humanidad le era ajeno. Pues todos los que estamos en medicina recordamos a Hodgkin, yo el primero, porque ha pasado la historia de la medicina por la enfermedad de Hodgkin, ¿no?, en la que yo trabajo actualmente. Pero Hodgkin la mayor parte de su vida la desempeñó en labores humanitarias. Durante muy poco tiempo se dedicó a la patología. La mayor parte de su vida estuvo realizando labores sociales. Bien, andando el tiempo aparecen las primeras descripciones histológicas de la enfermedad. Tienen aquí delante de ustedes el que se considera el primer dibujo de la histología del linfoma de Hodgkin, del año 78, de Greenfield, un patólogo británico. Sin embargo, las caracterizaciones citológicas más brillantes de la enfermedad, en las que han pasado a la historia, han sido las de Karl Stenberg y las de Dorothy Reed, que son los que le dan nombre todavía a la enfermedad. Aquí tienen ustedes a Karl Stenberg, austríaco, vienés, y aquí tienen a Dorothy Reed. Estos son los dibujos originales. El dibujo original, hecho a mano, de Dorothy Reed, de la célula que luego llevaría su nombre, y este dibujo es el de Stenberg. La vida de Hodgkin, si la vida de Hodgkin fue interesante, la vida de Dorothy Reed ya es para leerla con tranquilidad. Hay varios artículos donde se describe la vida de Dorothy Reed. Dorothy Reed fue de las primeras promociones del John Hopkins de medicina, de las primeras promociones del John Hopkins. Hizo un año de patología, un año. Y en ese año, en 1902, el trabajo de Stenberg de 1898, 1902 el de Dorothy Reed. Y en el año de patología que hizo, publicó ese trabajo y otros dos trabajos más. Y cuando acabó la especialización, si se le puede llamar así, a un año de patología, solicitó al director del Hopkins en ese momento, que era Babington, que por favor le diera un puesto, porque tenía familia y necesitaba un puesto estable, lo cual no tuvo nunca lugar por el mero hecho de ser mujer. Están recogidos en los diarios de Dorothy Reed las conversaciones que tuvo con el director del Hopkins en ese momento. El director del Hopkins, Babington, le dijo que nunca había habido una mujer en ese hospital con puesto fijo, no en patología, en ninguna otra especialidad, y que generaría mucho rechazo en el resto de los trabajadores que una mujer tuviera una plaza fija en el hospital. Evidentemente, Dorothy Reed se fue del John Hopkins y realizó el resto de su vida, se dedicó a la pediatría y a la salud pública. Hizo una carrera brillante en pediatría y en salud pública y acabó una facultad de economía dando clases. Quiero decir, cuestiones a veces no tienen en mente, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la enfermedad, poco a poco, con el tiempo, parece ser que se manifiesta siempre como una célula típica, binucleada o multinucleada, con los nucleolos enfrentados, ¿verdad? No es un azar, no es una casualidad que las descripciones de las células, las descripciones citológicas más precisas, sean de los años que acabamos de comentar, de 1898 y de 1902. Hay que recordar que dentro de la medicina, probablemente el libro más importante, uno de los más importantes del siglo XIX, seguro de la segunda mitad del siglo XIX, es la patología celular. Se publica la patología celular de Virchow, el año de fundación del Ateneo, por cierto, y en este libro Virchow sienta tres nociones elementales, que yo las he recogido. Que el primero, que el cuerpo humano está constituido por células, es decir, que la célula es, y esto hay que recordarlo hoy, que vivimos en la era de la biología molecular, pero la célula es la unidad elemental de la estructura del cuerpo humano. Todavía a día de hoy, que estamos en la época de la biología molecular, es prácticamente inviable estudiar biología molecular sin hacer referencia a un marco previo, que es el marco de la célula. Pero hay que recordar que hasta no demasiado tiempo eran otros los planteamientos acerca de la unidad elemental del cuerpo. Teoría humoral, teoría fibrilinar, teoría globular, teoría celular, en la que estamos todavía instalados a día de hoy. Es la primera de las grandes lecciones de la patología de Virchow. La segunda lección es que cada célula procede de otra célula. Es decir, la célula no procede de un plasma primitivo, no procede de la cristalización de un plasma, de un protoplasma, como se había dicho, no. La célula procede
de otra célula procedente, no de otra cosa, ¿no? Luego probablemente la que tiene más interés para nosotros, y es que la enfermedad asienta en la célula, es decir, que la enfermedad es igual a patología celular. Yo hoy, en mi casa tengo una edición facsímil en español traducida de la patología celular del original de Virgo. Yo no lo he querido traer para leer unos párrafos que lleva a ser demasiado, pero merece la pena porque te está leyendo el original del año 58, una traducción, ¿no? Excelente. Bien, esta célula de la que tanto estamos hablando y que es la protagonista de la primera parte de la conferencia, a esta altura del tiempo, finales del siglo XIX, inicios del XX, no se conocía qué origen tenía, de dónde provenía esta célula. Sabemos que el linfoma de Hodgkin es una enfermedad, pensamos que primaria de las glándulas linfáticas, que siempre muestra una célula típica, pero esa célula ¿de dónde viene? ¿Dónde está la contrapartida celular normal de esa célula? Bueno, pues miren, el segundo bloque de la conferencia lo he titulado la célula de Hodgkin-Rehstenberg, una célula elusiva, por este trabajo de Elaine Jaffe. Elaine Jaffe, para muchos, es de esas, una de esas mujeres del ámbito de la patología que uno admira pues profundamente. Elaine Jaffe, no es que la mire yo solamente, la mira mucha gente, pero Elaine Jaffe, si uno quiere estudiar la historia de los linfomas, es una de esas personas que tiene que estudiarse todos los artículos que lleva publicando 50 años. Elaine Jaffe Maya, de que hay un libro fundamental en hematopatología, que yo creo que cualquiera de ese ámbito ha leído algún capítulo del libro, que es el Jaffe de hematopatología, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en el año 89, y yo todavía no había nacido, entonces hace 2 días, en el año 89, Elaine Jaffe publica un trabajo que se llama La elusiva célula de Rehstenberg. Entonces, fíjense ustedes lo que dice. Dice, aunque la enfermedad de Hodgkin fue el primer linfoma maligno descrito como enfermedad específica, este cáncer único ha sido objeto de muchas cuestiones persistentes en los últimos 150 años. Un enigma ha sido la paucidad, ¿no? La escasez de las células de Rehstenberg y de sus variantes, que pensamos que son células malignas en esta enfermedad, en comparación, como acabo de decir, con el gran número de células inflamatorias normales. Este desbalance, ¿no? O este desequilibrio aparente pone o sienta sobre la mesa la cuestión acerca de la patogénesis del proceso de la enfermedad. ¿Es infeccioso o es neoplásico? Año 1989, Elaine Jaffe se está planteando si la enfermedad de Hodgkin es un tumor, es una neoplasia o es una enfermedad infecciosa, año 89. Y esta relativa oscuridad no afectaba solamente al linfoma de Hodgkin, especialmente al linfoma de Hodgkin, pero de manera general al resto de los linfomas. Yo, para preparar esta charla, una de las cuestiones que más he tenido que tratar ha sido los sistemas de clasificación de los linfomas del siglo pasado. Entonces le he traído una lista de algunos de los sistemas de clasificación de los linfomas. Fíjense ustedes la cantidad de linfomas, de sistemas de clasificación. Maligal, Lori, Jackson y Parker, Rapaport, Lucas, Rie, Luque y Collins. Y luego en negrita le he puesto la clasificación de Lenner, la de Kiel y la Working Formulation. Y le pongo esta imagen aquí y en negrita estas dos clasificaciones porque hasta hace no demasiado, y aquí hay personas que han vivido esto y lo han tenido que manejar y que saber manejar, Europa y Estados Unidos estaban absolutamente distanciadas y separadas en los sistemas de clasificación de los linfomas, de tal forma que Europa manejaba la clasificación de Kiel y Estados Unidos manejaba la Working Formulation. Esto que parece dicho así, que era una cosa sencilla, fíjense ustedes la editorial, que yo no acabo de entender todavía cómo esto se pudo publicar en el Lancet, debía de conocer el editor a esta persona, porque si no, no se explica. Se publicó un trabajo con una sorna que no se concibe acerca de la heterogeneidad en la clasificación de los linfomas. Fíjense ustedes lo que está en el año 74 publicado en Lancet. Se lo voy a traducir. Dice, el anuncio en el Lancet de una nueva clasificación de los linfomas de Hodgkin, en este caso, me motiva a proponer mi propia clasificación de las clasificaciones. Fíjense la clasificación. Bien diferenciada, de alto grado, oligosilábica. Pobremente diferenciada, polisilábica. Difusa circunlocutoria y con dislexogénesis. Unicéntrica, derivativa y neologística. Multicéntrica, cinofílica, del griego que significa cisne. De tipo hendido y de tipo convoluto. Y esta es la mejor parte de la clasificación. La de Rapaport, que no es la de Lucas, y la de Lucas, que no es la de Rapaport. Y lo dice, este sistema no tiene como objetivo ser comprensivo, ni siquiera ser comprensible, porque eso ya será el objetivo de otras clasificaciones de clasificaciones. Y en último extremo uno espera de una clasificación de las clasificaciones de las clasificaciones. En este punto todos deberemos necesitar una conferencia en el Caribe. Era realmente una situación que, dicho así, parece sencilla, pero es un problema muy grave, porque los mismos tipos de enfermedades
con el mismo pronóstico se están encuadrando en países distintos, en grupos diagnósticos distintos y se está tratando de forma distinta a las mismas personas, y a la inversa lo mismo. Las mismas enfermedades se están categorizando de forma distinta en distintos lugares y se está tratando con la misma enfermedad de forma distinta a distintas personas. Con lo cual, se plantea uno cuando aparece un poquito de luz en la clasificación de los linfomas. Entonces, la luz comienza a arrojarse en el año 94. En el año 94 se publica un trabajo esencial en el que en buena medida estamos todavía, que es este trabajo que le he puesto aquí. Es la clasificación revisada de los linfomas europea y americana, la clasificación real de los linfomas. Aquí lo tienen, una propuesta del Grupo Internacional de Linfomas, de estudio de los linfomas. Aquí tienen a los 19 hematopatólogos y hematopatólogas que confeccionaron la clasificación real. Fue el logro del primer consenso en la historia de la clasificación de los linfomas. Aquí hay personas absolutamente fundamentales en la historia de la ciencia del último siglo. Nancy Lee Harris, firmante de la clasificación de la OMS, Elaine Jaffe, que acabamos de hablar de ella, Peter Isaacson, Piri, el único español que está en la clasificación, Miguel Ángel Piri, que en ese momento estaba en el Hospital de Toledo. Hay otras personas muy importantes. Isaacson es un patólogo británico que describió el territorio mal y luego los linfomas del territorio mal, o sea que son un momento fundamental. Entonces, déjenme ustedes, permítanme que les lleve a la clasificación real. Aquí tienen las tres categorías diagnósticas mayores de la clasificación real: neoplasia de células B, neoplasia de células NK putativas y de células T, que esto era una novedad, la neoplasia de células NK, la primera vez que apareció en la historia de la clasificación real. Y luego, fíjense ustedes, apartado del resto, fuera del resto, enfermedad de Hodgkin. Todavía está fuera de los linfomas de células B, y además no se llamaba ni linfoma de Hodgkin, enfermedad de Hodgkin todavía. Entonces, las variantes que reconocemos hoy, los subtipos que reconocemos, el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, que es una entidad biológicamente diferente al linfoma de Hodgkin clásico, y los 4 subtipos histológicos del linfoma de Hodgkin: la esclerosis nodular, la cefalea anista, la depresión linfoide y el rico linfocitos. El rico linfocitos, que en esta clasificación era una entidad provisional, no era definitiva todavía. Eso es muy importante a nivel conceptual, porque por primera vez en una clasificación de los linfomas se plantean dos categorías, que son la de entidad inclasificable y la de entidad provisional. ¿Qué quiere decir eso? Que los hematopatólogos y las hematopatólogas concluyeron que, bajo el paraguas del conocimiento que se tenía en ese momento, si no se podía encuadrar una entidad en un grupo, que se dijera que era inclasificable. Y si había indicios de que esa enfermedad existía como tal, pero no era suficiente la literatura publicada, que se estableciese como entidad provisional. Es decir, que había siempre una puerta abierta a la revisión de la clasificación, a continuar mejorando la clasificación. Eso es fundamental. Entonces, aquí hay 3 cuestiones importantes de la real, ¿no? El desarrollo histórico de la real, el logro del consenso y la reproducibilidad. Un poquito después de la clasificación de la publicación se llevó a cabo un estudio de la reproducibilidad intercentro, entre departamentos de anatomía patológica, que fue superior al 90%, mucho mayor que los sistemas de clasificación anteriores, que eran del 60 o del 70%. Luego, la idea de una visión integral en la clasificación real. La clasificación real es la primera clasificación donde se establece que una enfermedad tiene que estudiarse, en este caso los linfomas, bajo 5 criterios: morfología, inmunofenotipado, genética, clínica y contrapartida celular normal. Hoy nos leemos el libro de clasificación de los tumores hematopoyéticos de la OMS, de todos los tumores hematopoyéticos, y tiene ese mismo esquema. Ahora lo veremos, pero el origen es la clasificación real. Esto no lo digo yo. Si uno se lee la primera clasificación de la OMS, que es del año 2000, en la primera, el segundo párrafo de la clasificación de la OMS, dicen los firmantes: vamos a adoptar para todas las neoplasias hematopoyéticas el sistema de clasificación que propusieron en la real para los linfomas. Todas, ya luego las mieloides y las estrofílicas, pero todas, pero viene de la real, ¿no? Y luego la búsqueda de entidades reales. Lo pongo aquí entre paréntesis, el problema de la contrapartida celular normal. Esto es muy importante, porque una obsesión que había en la patología era tratar de clasificar los linfomas en función de la célula de la que proviniesen. Los linfomas son alteraciones de células que previamente eran normales y que en algún estadio madurativo han tenido algún problema, distintos tipos de problemas, pero siempre hay una contrapartida normal celular, ¿no? Eso era como una obsesión realmente, hacer una clasificación puramente biológica de los linfomas. Pero hay un reconocimiento de humildad. En los primeros párrafos de la real reconocen que en el estado de conocimiento que se tiene de la inmunología en ese momento no es posible hacer una clasificación de los linfomas puramente biológica. Entonces hay un párrafo, estoy pensando ahora, lo estoy diciendo de cabeza, pero hay un párrafo en el que dicen los firmantes, dicen algo así como: consecuencia de esta falta de conocimiento, una clasificación de los linfomas deviene simplemente una lista ordenada y precisa de entidades que pensamos que son reales. Está escrito así, entre paréntesis lo de real. Es decir,
es muy grave. Se están planteando los patólogos, las patólogas de ese momento, si lo que están poniendo en los libros son realmente entidades que existan, reales, entidades reales, o son construcciones del estado de conocimiento que tiene en ese momento la patología. Que es un matiz muy importante, porque una cosa es un fenómeno natural real que existe, que tratamos de encuadrar, y otro es un defecto de conocimiento de las personas que trabajan en este ámbito, que es una cuestión a nivel nociológico muy importante. Entonces, fíjense ustedes, aquí tienen al grupo de hematopatólogos y hematopatólogas que llevaron a cabo la clasificación real. Y si se va uno a la parte del linfoma de Hodgkin, de la enfermedad de Hodgkin, no solamente la esclerosis nodular, yo le he puesto este subtipo, pero cualquier subtipo de la enfermedad de Hodgkin. Fíjense lo que aparece en la parte de la contrapartida celular normal. Dice contrapartida normal postulada, desconocida. No se sabe. Año 94, desconocida. ¿Es un linfocito B o un linfocito T o un subtipo de una célula linfoide primitiva? Es decir, no se sabía de dónde provenía esta enfermedad todavía, ¿no? ¿En qué momento se comienza a discernir que en el linfoma de Hodgkin hay una alteración de determinados tipos de células del sistema inmune, en concreto los linfocitos B? Pues en el año 94, un poquito después de la publicación de la REAL. Un poquito después de la publicación de la REAL se publican 2 trabajos donde se aplica una técnica que iba a aportar luz en este tema. Y es que si realmente la celularidad tumoral es tan minoritaria, pues está claro, habrá que tener alguna técnica que le permita el acceso solo a la célula, no al resto de celularidad, ¿no? Por lo cual el desarrollo de las técnicas de micromanipulación celular permite una cosa importante, y es aislar la célula tumoral. Se aísla la célula tumoral, y si aislamos la célula tumoral y podemos hacer análisis moleculares solamente de esa célula, pues estamos accediendo efectivamente a la célula. Aquí tienen ustedes una célula de Reed-Sternberg marcada con CD30, un movimiento química, y aquí tienen el hueco, el espacio que deja la célula una vez que se toma por micromanipulación. Este es el trabajo, esta foto estamos teniendo de este trabajo del año 94, el grupo alemán, que es el que por primera vez sienta el conocimiento y abre un poquito las puertas a la etiología del linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que determinaron en este trabajo? Pues efectivamente que la célula de Reed-Sternberg era patológicamente, pero su origen era una célula linfoide B, un linfocito B. ¿Cómo se demuestra que es un linfocito B? Pues a través del procedimiento que es demostrar que esa célula tiene reordenamiento de los genes de la inmunoglobulina. Saben ustedes que los linfocitos B se encargan de la producción de anticuerpos que luego secretan otras células, las células plasmáticas. Es decir, que si expresan en su superficie anticuerpos, es obvio que debe tener unos genes que se encarguen de la codificación de esos anticuerpos. Es decir, tiene que haber un reordenamiento de esos genes. Y además tiene que haber otra cosa importante, y es que cualquier linfocito a su paso por el centro germinal recibe una cantidad tremenda de antígenos para desarrollar especificidad frente a algunos de esos antígenos, y está constantemente mutando. Un proceso de selección natural puramente, pero que tiene lugar dentro del ganglio linfático. Es lo que se llama hipermutación somática y la selección clonal. Aquellos linfocitos que sean inmunodeficientes para los antígenos que se les presentan, se eliminan. Y aquellos que sean excesivamente afines, también se eliminan. Los primeros porque generan inmunodeficiencia y los segundos porque generan autoinmunidad. Entonces solo se seleccionan los que tienen una afinidad concreta, específica para un antígeno. Bueno, pues existe en la célula de Reed-Sternberg reordenamiento de los genes de inmunoglobulina y fenómenos de hipermutación somática, con lo cual la célula de Reed-Sternberg tiene que derivar de un linfocito de centro germinal o postcentro germinal, en varios estadios de desarrollo, ¿no? Esto es la apertura, ¿no?, a la luz dentro del linfoma. Y a partir de ahí, pues ya se sucede el conocimiento, entramos en la era de la genética molecular y se comienzan a discernir muchas cuestiones. Primero, que la célula de Reed-Sternberg es el paradigma, el prototipo en oncología de célula con discordancia entre el genotipo y el fenotipo. Es decir, la célula de Reed-Sternberg es B, es un linfocito B, pero no expresa marcadores de linfocito B. Genéticamente un linfocito B, pero fenotípicamente no es un linfocito B. No expresa CD19 prácticamente, no CD20, inmunoglobulina de superficie no la expresa. Es decir, ¿qué pasa para que genéticamente una célula sea algo que luego fenotípicamente no es? Bueno, pues se han visto muchas razones para explicar eso, que existan mutaciones paralizantes, lo que se denomina crippling mutation en el gen de la inmunoglobulina, el promotor, que haya sin alteración de la secuencia de nucleótidos, pero que haya modificaciones epigenéticas en los genes de la inmunoglobulina. Hay razones para explicar por qué existe esa discordancia genotipo-fenotipo. Y luego otra cuestión que es muy curiosa, y es que, claro, en el desarrollo linfoide normal, la expresión de inmunoglobulina en superficie es una prerrogativa para que la célula sobreviva. Es decir, la expresión de inmunoglobulina en superficie es una prerrogativa para el desarrollo linfoide B normal. Sin embargo, la célula de Reed-Sternberg no solamente no tiene inmunoglobulina de superficie, sino que sobrevive, adquiere ventaja proliferativa y desarrolla un tumor.
de cómo una célula que no tiene ese requisito fisiológico sobrevive. Pues también hay razones para explicar esto, ¿no? Es decir, existen rutas de señalización intracelular que están constitutivamente activadas, la célula de Riestenberg. Estas dos son fundamentales, la ruta JAK-STAT y la del factor nuclear kappa beta. Y luego mecanismos que permiten evadir la apoptosis, la muerte celular programada. Es interesante porque en el linfoma de Hodgkin no pasa como en otros linfomas, ¿no? Pepe lo sabe perfectamente. Hay algunos linfomas y otras enfermedades, pasa con la leucemia aguda, que se definen prácticamente por una alteración molecular. Estoy pensando en el linfoma de Burkitt, que todos nos suena, ¿no? Esta locación 814, la 28, la 822, hay tres locaciones que definen la enfermedad. En el linfoma de Hodgkin no hay una alteración genética definitoria de la enfermedad, hay paquetes de alteraciones genéticas que funcionalmente son similares, ¿no? Pero si se puede hablar de alguna alteración de algún tipo recurrente, es la amplificación del brazo corto del cromosoma 9, la amplificación de 9p24. Entonces, en ese gen están, en ese cromosoma, en ese brazo corto, están los genes de JAK y además de unos que vamos a hablar luego, que son los genes de PDL1 y PDL2. PDL1 y PDL2 quiere decir Program Death Ligand, ¿no? Ligando de muerte programada. Program Death Ligand, luego veremos qué función tiene. Y luego está la cuestión que está sin esclarecer todavía a día de hoy, como otras tantas cosas, del papel del virus de Steinbach en el linfoma de Hodgkin. El virus de Steinbach, entre un 20 y un 40% de casos de linfoma de Hodgkin clásicos son virus de Steinbach positivos, sobre todo en la esclerosis, en la pluralidad mixta, perdón. Realmente no se sabe bien qué función tiene el virus de Steinbach. Se ha determinado que tiene, en algunas ocasiones, las proteínas del virus son capaces de activar las mismas rutas de señalización que están activadas genéticamente. Pues realmente tampoco se sabe el impacto pronóstico del virus de Steinbach. Nosotros el año pasado publicamos un trabajo intentando evaluar qué impacto pronóstico tenían los pacientes de nuestro hospital la infección de la célula de Riestenberg por el virus de Steinbach. Este tema es complejo porque la mayoría de los trabajos incluyen pacientes, pero con una heterogeneidad de los tratamientos muy grande, con lo cual al final el efecto pronóstico del virus de Steinbach se diluye en los distintos esquemas de quimioterapia. Nosotros en este trabajo no era una serie excesivamente grande, eran 88 pacientes, pero solamente estaban tratados con esquemas que contuvieran adriamicina, con el esquema de primera línea de elección, que es el adriamicina, ABVD, adriamicina, bleumicina y blastina de grabacina, ¿no? Y solo pacientes tratados con ese esquema. Y algunos trabajos publican que el virus de Steinbach tiene un efecto pronóstico negativo, es decir, que disminuye la supervivencia de los pacientes con linfoma de Hodgkin clásico, otros que tienen un impacto positivo en la larga, y hay otra mucha literatura, como pasó en nuestro caso, donde el virus de Steinbach no tiene un efecto pronóstico ni positivo ni negativo, es decir, no tiene impacto pronóstico la infección por el virus de Steinbach, ¿no? Sin embargo, uno no deja de plantearse, o no deberíamos de dejar de plantearnos, si es suficiente con estudiar o con analizar la célula tumoral, ¿no? Voy a beber un poco de agua. Si es suficiente estudiar la célula tumoral. Si acabamos de decir que en este tipo de tumor el volumen mayoritario es celularidad acompañante, deberíamos de pensar que el resto de celularidad del tumor algún papel debe de tener en la evolución clínica, ¿no?, de los pacientes. Bueno, esto tiene que ver con un cambio de modelo realmente, ¿no? Con un cambio de una visión hasta cierto punto que podría llamarse reduccionista, que tiene sus motivos históricos también. La célula tumoral, el acceso a la célula tumoral, el descubrimiento de los protoncogenes, de los genes supresores de tumores, todo aquello fue accediendo a la célula tumoral, pero desde hace un tiempo la visión es otra, ¿no? Y es pensar que el cáncer es el resultado de una interacción entre distintos tipos celulares, no solamente la célula que entendemos que es la célula tumoral. Consecuencia de esto, hay una disciplina relativamente joven, que es la eco-oncología, que pretende estudiar o aplicar conceptos que vienen del ámbito de la oncología al estudio del cáncer, de la ecología al estudio del cáncer. Con lo cual, al final, estamos hablando de nicho tumoral, de que aquellas localizaciones tumorales donde ya no existen nutrientes, ni oxígeno, ni nutrientes, son localizaciones donde el tumor no puede continuar sobreviviendo y abandona esa región y metastatiza a otra localización donde no son limitantes ni el espacio ni los nutrientes. Y que realmente uno igual debe de volver a la foto de Darwin y empezar a pensar si esto no es, como cualquier otra cosa, un fenómeno biológico. Efectivamente, el cáncer es un fenómeno darwiniano, o por lo menos deberíamos de intentar entenderlo como un fenómeno darwiniano. El cáncer pues, es un conjunto al final de clonas, de distintos tipos de clonas, que luchan por la supervivencia dentro del tumor, de tal forma que cuando se le somete a una presión, por ejemplo, a un tratamiento, determinadas clonas del tumor resisten el envite mejor, sobrepasan ese problema, adquieren ventaja y proliferan, mientras que otras simplemente no tienen esa ventaja proliferativa. Y al final las que metastatizan o las que generan la mayor parte de los fallecimientos son clonas que han adquirido ventaja frente al resto. Fíjense este diagrama que manifiesta esta misma idea. Aquí tienen ustedes
los distintos tipos celulares en una representación de un tumor, y aquí tienen qué pasaría cuando se le somete a un estrés terapéutico, ¿no? A un tratamiento. Aquí tienen los distintos tipos de células, azul clarito, azul oscuro, morado y amarillo, y aquí fíjense como un acordeón cómo se disminuye, ¿no?, la amplitud en los tipos celulares, de tal forma que una población celular como esta naranja, que no era mayoritaria ni mucho menos, que aquí es solamente esta célula, es muy minoritaria, cuando se le somete al tratamiento es la que supera los problemas, digámoslo así, y adquiere ventaja proliferativa y luego constituye la mutación que domina, ¿no?, o el conjunto de mutaciones que dominan en ese tumor. Y en el caso del linfoma de Hodgkin clásico sabemos ya desde hace algún tiempo que las poblaciones que acompañan a la célula tumoral tienen impacto pronóstico, tienen efecto pronóstico. Esto es fundamentalmente para linfocitos CD8 citotóxicos. El incremento de linfocitos citotóxicos confiere mal pronóstico. A la inversa, la disminución de linfocitos T reguladores, los CD4, los FOXP3, CD25, confiere efecto pronóstico negativo también. Y luego está la joya de la corona, que son los macrófagos. De los macrófagos se ha publicado todo y se ha dicho de todo, pero se considera que tienen un impacto pronóstico, algunos subtipos de ellos negativos. Entonces, para finalizar, me van a permitir que me centre en un eje, solamente en un eje de estos ejes de interacción entre la célula de Reed-Steinberg y el microambiente peritumoral, y es el eje PD1-PDL1. Como he dicho antes, PD quiere decir muerte programada, program death, de tal forma que PD es program death y PDL1 es el ligando de PD, program ligando de PD1. Bien, como es lógico, uno de los frentes o uno de los mecanismos de control del cáncer o frente al cáncer son los linfocitos T, tanto CD4 como CD8. Bueno, de forma fisiológica, la respuesta inmune tiene que estar controlada para que no haya una exacerbación de esa respuesta inmune. Uno de los mecanismos de control fisiológico de la respuesta inmune es el eje PD1-PDL1. Claro, los linfocitos T, CD4 y CD8 expresan PD1, sí. ¿Hay otras células en estado fisiológico que expresan ligandos para PD1? Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando hay esa unión entre PD1 y PDL1? Que se adormece el sistema inmune. De forma fisiológica sucede. Hay un adormecimiento del sistema inmune cuando no es necesario que actúe más. El problema viene cuando es la célula tumoral la que expresa el ligando de PD1, y esto sucede, ¿no? Es decir, la célula tumoral, en el caso del linfoma de Hodgkin, la célula de Reed-Steinberg, expresa ligandos para PD1, de tal forma que permite ese mecanismo adormecer al sistema inmune al interactuar con el receptor en el linfocito T. Aquí tienen ustedes la representación del ligando de PDL1 en la célula tumoral y en la célula T. El mecanismo farmacológico obvio, ¿cuál es? Bloquear el eje anti-PD1 o anti-PDL1. Aquí tienen ustedes una representación esquemática de esto, y no hay que olvidar que esto fue motivo de concesión de un Nobel. El Nobel de Medicina del 2018 de Fisiología fue por el descubrimiento de los mecanismos, los puntos de control del sistema inmune y el efecto que esto tenía farmacológicamente. Y aquí está la nota de prensa de la Academia Sueca. El Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2018 pues se ha concedido conjuntamente a Allison y a Tasuku Honjo, ¿no?, por el descubrimiento de la terapia por inhibición de la regulación del sistema inmune. Allison descubrió no el eje PD1-PDL1, descubrió otro eje, determinó el funcionamiento de otro eje que era el eje CTLA4, que se ha empleado también farmacológicamente en muchas enfermedades, pero Honjo fue el que describió el eje PD1-PDL1. Entonces, claro, hoy en el linfoma de Hodgkin, perfectamente, los pacientes que no van o no responden al tratamiento de primera línea y son refractarios, que están en recaída, disponen de fármacos que bloquean el eje PD1-PDL1, que son nivolumab y pembrolizumab, es decir, ya están aprobados desde hace ya un tiempo para el tratamiento de estos pacientes. El Nobel de Medicina es de 2018, pero si es que uno se pone a estudiarse en la carrera científica de estas personas, y los trabajos originales de ciencia básica donde se describe el eje PD1-PDL1 son del 90 y tanto, y que había un tiempecillo ya donde se venía vislumbrando. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas a la clínica y a la medicina llegan siempre un poco después. Entonces, por eso es bueno hurgar en la historia y rastrear en la historia, porque siempre están las cosas vislumbrando, ¿no?, un poco efervescentes en artículos antiguos. Bueno, pues efectivamente, esto que está dibujado aquí de forma esquemática está experimentalmente comprobado. La célula de Reed-Steinberg se rodea de un nicho favorable de células que le permiten proliferar. Fíjense ustedes, aquí tienen en rojo PDL1, en azul PD1. Aquí está la célula de Reed-Steinberg que expresa PDL1 e inhibe algunos linfocitos que deberían de atacarla, pero aquí está la cuestión que a uno le sorprende, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Es decir, en la vecindad de la célula de Reed-Steinberg se ha determinado que el porcentaje de macrófagos que expresan con mayor densidad PDL1 está cerca de la célula.
Sin embargo, lejos de la célula hay macrófagos con una densidad de expresión de PDL1 menor. Es decir, que la célula se está rodeando de unos compañeros, de una serie de compañeros celulares que le permiten la supervivencia. Eso es un diagrama, este trabajo está publicado a finales del año 2021 y está experimentalmente comprobado. Esto es una representación en un dibujo, pero está comprobado con varias técnicas, ¿no? Con inmunofluorescencia múltiple y con análisis de imagen digital. Entonces, los últimos 5 minutos de la presentación los voy a dedicar a presentarles de forma sucinta el trabajo que llevamos a cabo en Puerta del Mar, en el hospital. El proyecto que llevamos a cabo se denomina así: Inteligencia Artificial en la integración de datos clínicos, morfológicos y genómicos en oncohematología. Está aprobado por la Consejería de Salud y Familia con un recorrido de tiempo de 3 años. Entonces, yo no podía hoy dejar de poner aquí, como es lógico, pues muchas personas, ¿no? Las que he puesto y otras muchas más que no están aquí. Aquí tienen ustedes a su izquierda al Servicio de Anatomía Patológica. Aquí hay muchas personas que trabajan diariamente para que estas cosas y otras muchas se lleven adelante también. Aquí está Marcial, el director de la Unidad de Gestión Clínica de Anatomía Patológica, que me ha pedido que disculpe hoy su ausencia porque no ha podido estar. Además, el líder de este proyecto, el investigador principal del proyecto, y otras muchas personas, ¿no? De Pepe Requena, que está aquí hoy también, y Lidia, son los dos hematopatólogos del hospital, y otras muchas personas que están aquí y otras que no están aquí que también trabajan, ¿no? Y aquí está el servicio donde yo me formé, el servicio de hematología del hospital. Aquí está Maricarmen Fernández, que es la persona que se encarga del tratamiento de los pacientes con enfermedad de Hodgkin en el hospital. Julia, yo creo que en este momento está en Puerto Real y no aparece en la imagen, pero yo se me intuye a mí aquí así un poco al fondo, levantando la cabeza. Estaba haciendo la residencia en ese momento. Y bueno, pues evidentemente también el Instituto de Investigación de Cádiz y un grupo de Castilla-La Mancha, el grupo que era la profesora Gloria Bueno en Castilla-La Mancha, en la Universidad de Castilla-La Mancha, el grupo Visilar, que colabora y es fundamental para el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial en esta enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto y de lo que estamos trabajando todos los días en el hospital? Pues miren, el objetivo es sencillamente determinar o construir un modelo pronóstico que permita una cosa, y es discriminar entre aquellos pacientes que responden de manera adecuada al tratamiento, que son aproximadamente el 70-80%, y aquellos pacientes que son un tercio aproximado que no van bien con los tratamientos actuales. Entonces, desde que planteamos el proyecto intentamos no renunciar a ninguna de las fuentes de información que pensamos que son necesarias. Primero, el microambiente peritumoral. La Unidad de Gestión Clínica de Anatomía Patológica dispone de un escáner que permite digitalizar, escanear las preparaciones. Entonces, el análisis de imagen digital es una de las fuentes de información del proyecto. Otra fundamental es el análisis de secuenciación, es decir, lo que no podemos dejar de estudiar la genética de la célula tumoral y, como es lógico, la clínica, algunos datos clínicos con los que vienen los pacientes, el estadio de la enfermedad, la respuesta al tratamiento, etc. Extraer aquellas variables que tienen impacto pronóstico, y hay una cosa importante, y es que cuando se manejan estas fuentes de datos, el volumen de la información es realmente elevado. En los análisis de secuenciación profunda, de secuenciación masiva y los análisis de imagen digital generan un volumen de datos muy alto. Realmente es necesario la colaboración de dos grupos profesionales, uno los bioinformáticos y otro los ingenieros informáticos, para el desarrollo de modelos que permitan integrar toda esa información. Como digo, con un objetivo final, que es el de tratar de generar un modelo pronóstico biológico, no analítico y clínico como los que se están manejando todavía de hoy. No hay un modelo pronóstico de Hodgkin que no esté basado solamente en datos clínicos y analíticos. El objetivo del proyecto es basarlo en otros datos biológicos, ¿no? Bueno, aquí tienen algunos de los trabajos que hemos publicado el año, el trabajo que le he comentado del virus de Epstein-Barr, un trabajo que publicamos sobre la aplicación de la inteligencia artificial a los linfomas. Y hay un tercer trabajo que está enviado ya a revistas, me han contestado los revisores y tenemos ahora hasta el mes de junio para contestarle a los revisores. Bueno, pongo esta imagen porque creo que estamos empezando, aunque el proyecto sea en 3 años, pero yo creo que un proyecto de esta índole da para mucho más tiempo y deberá dar para mucho más tiempo. Y yo así lo espero también, porque realmente es ilusionante trabajar en colaboración con tantas personas que le ayudan a uno y que hacen que las cosas sean gozosas realmente, ¿no? Entonces, bueno, voy a finalizar con esta diapositiva, es la última de las diapositivas, y yo en mitad de la presentación les mentí, le dije que no iba a leer ninguna cita más, pero es la última, ahora sí. Y la leo con un objetivo, igual que la primera cita. Intenté hacer un alegato pues, del amor frente al odio, intenté expresar lo que significaba para mí estar aquí hoy. Pues yo les quiero manifestar, para finalizar, pues lo que siente uno muchas veces y que el presidente del Ateneo ha dicho también, qué difícil es y también qué placentero no renunciar a otras áreas del conocimiento. Y cuando uno tiene que enfrentarse
gustosamente de su trabajo con temas que generan esta complejidad, no llega a un punto en que es difícil intentar entender la biología de estas enfermedades. Por eso requiere tiempo, como es lógico, ¿no? Y ojalá que sea así durante mucho tiempo. Pero no está, o al menos yo no lo estoy dispuesto a renunciar a otras lecturas, ¿no? A otros textos que yo creo que son fundamentales también. Por lo cual realmente se plantea uno la altura del tiempo que nos ha tocado vivir, la complejidad del tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, empecé con Ortega, voy a acabar con Ortega, y les voy a leer un parrafito muy pequeño de La rebelión de las masas, donde se plantea Ortega la altura del tiempo, qué altura del tiempo nos ha tocado vivir, ¿no? Y con esto vamos a terminar. Entonces dice Ortega en La rebelión de las masas, dice: ¿cuál es en resumen la altura de nuestro tiempo? No es plenitud de los tiempos, y sin embargo se siente sobre todos los tiempos idos y por encima de todas las conocidas plenitudes. No es fácil de formular la impresión que de sí misma tiene nuestra época. Cree ser más que las demás y a la par se siente como un comienzo, sin estar segura de no ser una agonía. ¿Qué impresión elegiríamos? Tal vez esta, más que las demás e inferior a sí misma, fortísima y a la vez insegura de su destino, orgullosa de sus fuerzas y a la vez temiéndolas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Antonio, por la magnífica conferencia que nos has brindado en esta tarde, esta conferencia de ingreso, conferencia de altura. Me veo obligado a decir algunas cuestiones que tienen que ver con los objetivos de esta casa. Uno es que como sociedad civil, bueno, pues de alguna manera podamos enseñar a la sociedad, no a los ámbitos académicos, no a los ámbitos circunscritos a los investigadores, sino a la sociedad civil, lo que hacen nuestros investigadores. De ahí que grabemos las conferencias y las colgamos posteriormente. Y por lo tanto creo que ese objetivo lo cumplimos con tu charla de hoy. Y por otro lado, también como presidente del Ateneo y como ateneísta, daros las gracias a los investigadores, a la gente en concreto del área en la que trabaja, del área de anatomía patológica, del área de hematología. Me ha sido muy grato ver a Mari Carmen Fernández Valle, que es la compañera, pues somos compañeros de promoción. Y por lo tanto, daros las gracias también por ese esfuerzo diario, callado, prácticamente me permiten en la clandestinidad, porque bueno, la gente ve del sistema sanitario, ve otras cosas, no ve lo que hacéis a diario. Por lo tanto, bueno, pues daros las gracias a todos. Bienvenido a esta casa. Me ha parecido interesantísimo el traer a Darwin. Tú sabes que yo soy un admirador de Carlitos y creo que alguien dijo que la biología, lo dijo un autor actual, que la biología desde Darwin no puede ser entendida en ninguna faceta si no se entiende el evolucionismo, si no se entiende lo que puso encima de la mesa Charles Darwin. En definitiva, bienvenido. Recuerda también una frase de Ramón y Cajal que decía que el hombre de ciencia debe cultivar el Ateneo, debe cultivar la literatura y debe cultivar la tertulia y el café. Así que, bueno, pues te dejamos la puerta abierta para que cultives todo eso en esta casa. Muy bien. Ahora viene la parte... Un momentito. ¿Sí? A ver, Andrés. echa de menos en la introducción, en la glosa de Antonio, un aspecto a mí absolutamente fundamental que no se ha citado. Antonio es un erudito, un profesor conjunto de la ética, de la bioética. Incluso es coautor, entre otros, de la estrategia bioética de Andalucía, que participó. No se cita, no sé por qué no se ha citado. Una de las facetas más bonitas que tiene Antonio, que tiene el placer de disfrutarlo, escuchándolo y departiendo con él. Y aprendiendo muchísimo con él, porque a mí me enseña cada vez que hablo con él este tema de bioética. No me puedo decir sin decirlo
Antonio me siento orgulloso de él, no sé su madre que está ahí, su padre, pero me siento orgulloso de él desde que llegó a Cádiz, porque es un magnífico conocedor de la ética y además la explica muy bien. Pero tiene una altura demasiado veces demasiado alta para algunos de nosotros. Pero bueno, no quería que se escapara sin decirlo. Pues dicho queda, Andrés, dicho queda. Nos ponemos de pie. Aquí tienes el diploma de académico, y los estatutos, las revistas, el bolígrafo, y creo que nos podemos dar un abrazo. Muy bien. Ahora si queréis nos podemos hacer una foto todos aquí, ¿de acuerdo? Acercaros.